¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Hay muchas cosas que comentar, ojalá me tengan un poco de paciencia porque considero que lo que quiero decir, pues yo le doy importancia. Eh, pero antes de empezar a comentar esto, quiero leer dos mensajes que me mandó un señor Tomoco. Dice que Jorge Ramos es un fantoche y provocador y que además está en la nómina de Clinton. Eso dice el señor Tomoco. Yo no sé si ese sea su nombre o un seudónimo. Ya cumplí con usted. El señor Posky me dice que Jorge Ramos es una basura, que basta con observar los videos de Ramos siempre golpeando a Maduro. Bueno, pues eso es verdad. Aquí las televisoras de nuestro país, salvo algunas que excepcionalmente hacen alguna excepción, pues se han dedicado siempre, ya le decía yo cuando veía el canal de Imagen, a una mujer gritona, no sé en qué periódico escribe, gritona llamando dictador a Maduro. Yo insisto que para que haya una imparcialidad en este asunto de Venezuela, pues deben de ser más honestos, más pulcros los periodistas. Yo estoy de acuerdo en ser fuertes y rudos, pero se dedican a golpear a una parte y eso, ¿qué quiere decir eso? Que están actuando por consigna, están recibiendo órdenes para agredir, en este caso, a Nicolás Maduro, que se encuentra en una posición muy delicada que ahorita voy a agregar. Pero mire, antes de eso, permítanme usted hacerle un comentario interesante. No sé si fue ayer o antier, una diputada de Morena publicó una fotografía que obtuvo, no sé de qué medio de comunicación, redes sociales, una fotografía de la señora Rosario Robles Berlanga, casi disfrazada, la señora Rosario Robles Berlanga, como si estuviera huyendo, con una gorra que le tapaba toda la cabeza, unos lentes así que le daban hasta por acá, que parecía escafandra, no parecían lentes, oscuros totalmente, un abrigo o chamarra que se aprecia. Yo vi la fotografía en la jornada, una chamarra fina, parecía abrigo de esos de Ming, no la aseguro sea de Ming, pero sí una chamarra sumamente costosa, bufanda, como si anduviera huyendo. Y esto lo enlazo con lo que publica hoy el periódico La Jornada. Dice: detecta la Auditoría Superior de la Federación posible quebranto al erario por televisora de Hermosillo. Subcontrató trabajos con empresas fantasmas por 40 millones. Recibió esos fondos de la Sedatu. ¿Quién estuvo en Sedatu? Pues la señora Rosario Robles. Cuando se refieren a empresas fantasmas, son empresas que no existen. Ya le he explicado a usted, yo creo que lo sabe. Yo ahorita puedo constituirme como empresario, dar un domicilio fiscal ficticio o tener ahí una tlapalería, algo. Estas empresas, muchas de ellas no existen. Y quiero leer lo que dice la nota de Fernando Camacho Servín en relación a este asunto de la Sedatu. Dice: una televisora de Hermosillo habría cometido un probable daño al erario por 40 millones de pesos. Es poquito eso, hombre, para estos sinvergüenzas. 40 millones de pesos debido al manejo irregular de los fondos que le otorgó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, la Sedatu, para realizar materiales de difusión del trabajo de esa dependencia, de acuerdo con estudios de la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión de la cuenta pública 2017, la entidad revisora del gasto identificó que el canal público de televisión, propiedad del gobierno de Sonora, firmó en abril de 2016
un convenio general de colaboración con la SEDATU, cuyo propósito era la elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social de la dependencia, como ha ocurrido en diversas ocasiones en la SEDATU y en la Secretaría de Desarrollo Social, ambas cuando fueron dirigidas por Rosario Robles Berlanga. El organismo público seleccionado para realizar el trabajo delegó la responsabilidad del mismo a varias empresas privadas, sin cerciorarse de que tuvieran la capacidad técnica y humana para ello. Un ejemplo de lo anterior fue la compañía publicidad NADNIT SADCB, la cual presentó diversas irregularidades al momento de ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, entre ellas que su domicilio fiscal no pudo ser localizado, no existe. Fue constituida menos de un año antes de recibir contratos de televisora de Hermosillo. Presentó su declaración anual de impuestos en ceros y no tenía un solo trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué con esto no es suficiente? No le basta al señor López Obrador para abrirle un proceso, una investigación a fondo, a no ser que Rosario Robles se haya ido a Madrid a protegerse con Peña Nieto. Acuérdense que hace unos días se publicó una fotografía de Peña Nieto con su amiga, su pareja, su amiga, pero esto es para que a la señora Rosario Robles, así huyendo, yo vi la fotografía, lástima que no la conservo aquí, pero búscala usted en Twitter, en Facebook, en algún lugar debe de aparecer esa fotografía que se hizo famosa, la señora casi huyendo, eso sí, con un carrito, con un altero de maletas de lujo, y ella vestida, pues solo porque la diputada lo dice, y después de revisar ya hasta con lupa, pues efectivamente se trata de Rosario Robles, con un gorro, no sé cómo se le llama, una cachucha, unos lentes como escafandra negra, usted como maleante, huyendo casi, pero bueno, allá las autoridades mexicanas actuales que no se atreven a procesar a esta gente. Mire, hablando de otro tema, de Venezuela, no cabe duda que Maduro libra una situación difícil, complicada, y el pueblo de Venezuela más están copados. Inclusive denuncia Rusia que trata de Estados Unidos de cambiar el régimen, único objetivo de Estados Unidos en Venezuela. Por eso se han instalado ya grupos muy numerosos de militares, no sé si es el Comando Norte, el Comando Sur, en las fronteras que tiene Venezuela con Brasil, Colombia, también en Puerto Rico ya llegaron militares también. Yo insisto, me duele que este imbécil, es un imbécil de Donald Trump, además de ser un violador, porque fue señalado de ser un violador, un evasor de impuestos, vaya a desatar una conflagración y que se maten entre hermanos venezolanos. También Guaidó, yo creo que debe de ser capturado tan pronto le sea posible al gobierno de Maduro. No que lo maten, porque este cobarde a la hora de que se realice una revuelta no va a estar ahí, se va a refugiar en Colombia, quién sabe dónde se vaya a refugiar, asusado por los Estados Unidos. Mire lo que dice el canciller de Venezuela, Arreaza, dice: quieren armar a los opositores radicales para provocar una intervención. Quiero leer esto, es la nota que yo creo que debemos de conocer, porque luego no leemos más que vemos la televisión, y la televisión no nos dice la verdad de lo que pasa en Venezuela. Dice: está absolutamente claro que el único objetivo de Washington en Venezuela no es resolver los problemas del país y su pueblo, sino cambiar el régimen, incluso mediante una intervención militar, aseguró este martes Vasily
Nevencia, embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas. Dice, en una sesión convocada de urgencia a petición de Estados Unidos para analizar la situación en Venezuela, Nevencia exigió que se dejen de violar las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y se respeten las fronteras, la soberanía y la unidad nacional del pueblo de Venezuela, de conformidad con la Carta de la ONU. Ay, de veras que no. Dan aquí otros datos. También dice los cubanos, corrijo, los venezolanos. Nosotros también aprovechamos para denunciar aquí la información que nos han dado países como Cuba y Rusia sobre movilización de tropas militares en el Caribe o de compra de armas en Europa Oriental para entregarlas a la oposición radical venezolana y generar una intervención. Desde luego, pues la supuesta oposición la encabeza Guaidó, pero pues hay que entender que Guaidó pues es un presidente sin territorio, sin ejército y con un amargo sabor de derrota. Mire, esto también es interesante. Según el exdirector de la FBI que Trump despidió de su gabinete, según exdirector de la FBI, Trump habría dicho en 2017 sobre Venezuela, y voy a leer lo que viene entrecomillado, porque son palabras textuales. Dijo, es el país con el que deberíamos ir a la guerra. Tienen todo ese petróleo y están justo en nuestro patio trasero. Eso le dijo el propio trastornado de Donald Trump al ex jefe al exdirector de la FBI, que por cierto le digo fue destituido de su cargo por no someterse a las órdenes de Trump. Y ahora quiero hablar de un tema que para mí, pues les había dicho, ahora que están cerrando Islas Marías, yo quiero hacer algunos comentarios e inclusive dar lectura a algunos párrafos de un libro que yo escribí allá en el año de 2000, en el año creo que fue en 2011, en el año de 2011 lo escribí. Yo creo que el presidente López Obrador, aquí sí, desde mi punto de vista, y estoy dispuesto a recibir sus comentarios, se está equivocando, porque durante muchos años Islas Marías fue no era un penal, era una colonia penal, pero no tenía a la gente como la vemos en otras cárceles. Era por eso se le llamaba colonia penal. Ahorita voy a leer los datos. Y gracias a un decreto emitido por el general Cárdenas el 30 de diciembre del año de 1939, esta colonia penal sufrió una transformación profunda. ¿En qué sentido? En que los internos podían llevar a su familia a radicar ahí para que no perdieran el contacto con su esposa, con sus hijos, pero además se construyeron hospitales, escuelas, áreas deportivas. Los fines de semana había un lugar para que los internos pudieran bailar con sus esposas. Es decir, era un programa verdadero que yo califico de acertado en materia de readaptación social, que ahora le llaman reinserción social. Lamentablemente, en la época del otro trastornado carnicero de Morelia, Felipe Calderón, y yo creo por los intereses de aquel que fue secretario de Seguridad, que se enriqueció, se me olvida siempre su nombre de este personaje, a ver si usted me lo recuerda enviándome algún dato, que fue secretario de Seguridad Pública
en la época de Felipe Calderón, que fue el que creó aquel desorden, aquel desmadre de la francesa Florence Cassés, que se tuvo que repetir para que Televisa pudiera filmar la detención de esta mujer con otras personas. Genaro García Luna, ya me acordé, fue Genaro García Luna, se transformó en una prisión cruenta. En la época de Felipe Calderón se hicieron instalaciones para encerrar a los internos. El trato cambió totalmente, hubo crueldad, inclusive hubo hasta motines de protesta por la forma en la que trataban a los internos. Es decir, hay presidentes que lo que provocan son daños mayores que aquellos que quieren combatir. No sé si hoy se publicó, ayer en la jornada, que de los estudios en materia penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el penal mejor calificado, que es colonia penal, fue Islas Marías. ¿Por qué? Porque la gente ahí, los internos, sus familiares, vivían en paz, no había mayores problemas. Por cierto que un michoacano, el general Francisco J. Mújica, llegó a ser director de esa isla. Pero yo no entiendo en este caso de veras a López Obrador. Le reconozco muchas cosas y repito, yo siempre lo apoyé y lo seguiré apoyando en todo lo que desde mi punto de vista, que le repito, me puedo equivocar, si yo no soy infalible, me puedo equivocar, pero no lo hago de mala fe. Yo creo que aquí el señor presidente de México, Andrés Manuel, se equivocó o lo convencieron. Hay situaciones en donde no solamente debe de verse el costo económico de mantener algo, sino el costo social. Si es una colonia penal que operaba bajo las circunstancias que ya le expliqué a usted, por acuerdo de allá en 1939, en diciembre, del general Lázaro Cárdenas, porque alguien se lo sugirió, fue él, que tenía sensibilidad social, el general Cárdenas, y eso que no era un hombre ilustrado, amante de la lectura, pero tenía sensibilidad social, por eso mucha población lo quería. Claro que tiene sus detractores, no vayamos a comparar a los hijos del general Cárdenas, unos pillos, empezando por Cuauhtémoc, el otro desgobernador que tuvimos aquí, Lazarito, un amante de las cumbias, del bongo, que no tiene nada de malo, qué bueno que practiquen música, pero bueno, si usted me permite, quiero en el libro que escribí, darle una lectura. Por aquí la encuentro, téngame paciencia tantito. Este libro le dediqué 3-4 páginas a las Islas Marías. En su momento, repito, cuando lo hice en 2011, escribí esto. Se trata de un archipiélago integrado por 4 islas que se localizan en el Pacífico a una distancia de 112 kilómetros de las costas de Nayarit. La mayor de las islas lleva el nombre de María Madre y ocupa una superficie de 126.4 kilómetros cuadrados, donde está establecida la colonia penal a partir del año de 1905 en virtud de un decreto emitido por el gobierno de Porfirio Díaz. Las otras 3 islas son María Magdalena, con 86.6 kilómetros cuadrados, María Cleofas, con 27.3 kilómetros cuadrados, y San Juanito, con 12.3 kilómetros cuadrados. Bueno, quiere decir que la superficie total de las islas es de 252.6 kilómetros cuadrados. Esta es la historia a partir de 1532 a la que le voy a dar lectura porque la quise incluir en mi libro. Puse, en 1532, Hernán Cortés envió una expedición al mando de su primo Diego Hurtado de Mendoza, quien comandaba el barco San Marcos, en tanto que el capitán Juan de Mazuela estaba al frente del navío
San Miguel, partiendo ambas embarcaciones de las costas que ahora es el estado de Oaxaca. Tocaron las costas de Colima y siguieron costeando lo que hoy son los estados de Jalisco y Nayarit, que en aquellas fechas formaban parte de la audiencia de la Nueva Galicia, hasta descubrir el archipiélago al que bautizaron como Magdalenas. No se llamaban Islas Marías, se llamaban, les pusieron nombre Magdalenas. Después de explorar las 4 islas tierra adentro, no encontraron vestigios de que ahí hubieran habitado seres humanos. Y en la época colonial, 1531, el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán gobernaba el recién fundado reino de la Nueva Galicia, y se enteró, la Nueva Galicia tuvo su asiento en lo que ahora es la zona de Guadalajara y en Jalisco, y se enteró de la existencia de las islas, las que en días despejados se podían apreciar desde las montañas cercanas a la costa central de Nayarit, y las rebautizó como las Islas de la Concepción. Al año siguiente, 1532, ordenó la construcción de un bergantín al que envió comandado por Pedro de Guzmán para que tomara posesión de las islas en nombre de la corona española, dándoles el nombre de Isla de Ramos e Isla de Nuestra Señora. Las crónicas, ahorita le voy a decir yo de dónde obtuve la investigación, porque si no, así bueno, tú de dónde sacas esos datos. Las crónicas establecen que tanto la expedición de Cortés como la de Nuño de Guzmán llegaron a las islas el mismo año, pero la Real Audiencia de la Nueva España otorgó a Diego Hurtado de Mendoza su descubrimiento. Durante la colonia, el archipiélago no recibió la menor atención de los conquistadores. En el año de 1836, ya durante el México independiente, la corona española reconoció el dominio mexicano sobre esas islas, dominio que de hecho ya venía ejerciendo la naciente República Mexicana. En el mes de diciembre de 1857, Vicente Álvarez de la Rosa celebró un contrato de arrendamiento con el gobierno de la República Mexicana, con la finalidad de explotar las riquezas naturales del archipiélago de las islas, mismo que fue rescindido por el gobierno de Benito Juárez para beneficiar al general José López Uranga. El contrato que favorecía a López Uranga estipulaba, entre otras cosas de sus cláusulas, el que bajo ninguna circunstancia podía vender o rentar las islas. Al paso del tiempo, el general López Uranga fue considerado traidor a la patria y le fue revocado el convenio, pasando el archipiélago a ser patrimonio de la nación. Al llegar el año de 1887, el exgeneral López Uranga recuperó las islas en virtud de la ley de amnistía decretada por el presidente de México, Porfirio Díaz. Las islas fueron vendidas posteriormente por la cantidad de 150,000 pesos en aquel entonces a Manuel Carpena, quien junto con su familia explotaron la abundante riqueza de las islas, fundamentalmente las salinas. Al morir su viuda Gila Azcona Izquierdo de Carpena las vendió en enero de 1905 al gobierno federal. El 12 de mayo de 1905, y mediante decreto emitido por Porfirio Díaz, presidente de México, la isla madre del archipiélago Islas Marías fue destinada como colonia penal, y ello fue a sugerencia de Ignacio Vallarta. En los inicios de dicha colonia, ahí eran enviados los peores criminales. También esa colonia se utilizó para confinar a los enemigos del gobierno. Llegó el tiempo en que las autoridades federales que tienen el control sobre las Islas Marías modificaron su criterio y a mediados del siglo pasado acogieron en calidad de reos a sentenciados del orden común y del federal, quienes pueden llevar a su familia a vivir con ellos en la colonia penal. Ya le dije a usted, esto fue por decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Actualmente, me refiero a 2011 cuando hice el libro, actualmente la colonia penal federal de Islas Marías es una prisión de bajo perfil, quedando en el olvido aquella denominación de el infierno del Pacífico y las temidas cuerdas, que no eran otra cosa que el envío de prisioneros a esa colonia penal. Al momento de redactar el presente trabajo, los colonos que compurgan sentencia laboran en las áreas agrícolas o zonas ganaderas, 1211. Es un
régimen abierto, existen todos los servicios, lo que yo le decía a usted, escuelas para los hijos de internos, cine, biblioteca, centro de salud, recinto para servicios religiosos. En una cancha deportiva se proyectan películas y semanalmente se organizan bailes. Puerto Valleto es el centro de la vida de la colonia penal de la isla María Madre. Ahí se localizan las instalaciones del cuartel de los integrantes de la Armada Nacional, porque durante mucho tiempo estuvieron la Armada Nacional, ya después cuando llegó el trastornado también de Calderón y el otro ladrón sinvergüenza de Genaro García Luna, pues ya era la Policía Federal o la AFI, no me acuerdo, que tenían bajo su resguardo tanto el territorio como sus habitantes. Los funcionarios de la colonia habitan en una zona llamada Nayarit, destacando la casa del director, que es de 2 pisos, siendo edificada en el año de 1952, llamándose entonces Quinta China, para luego ser identificada como Quinta Guayacán. También en Valleto están las oficinas generales, las añejas e inhumanas barracas, donde en algún tiempo vivían hacinados los colonos y que fueron sustituidos por decorosos dormitorios y buenas casas en las que habitan sentenciados con sus familias. Se han escrito novelas interesantes sobre esa colonia penal, afortunadamente las tengo todas. Muros de agua de José Revueltas. También escribió El Apando, pero eso se refirió ya cuando estuvo preso en Lecumberri. La isla y 3 cuentos de Judith Martínez Ortega, quien fuera secretaria del general Francisco J. Mújica, que fue director de la colonia penal, así como la historia cinematográfica escrita por Martín Luis Guzmán, Islas Marías. Adalberto Meléndez, quien fue administrador de la colonia, también escribió un libro, así como también Concepción Acevedo de la Yata, La Madre Conchita, que indebidamente, porque he leído muchos periódicos que no acuden a fuentes formales, serias, no fue la señora Concepción Acevedo de la Yata, la famosa Madre Conchita, la autora del asesinato del general Obregón. Esto fue en una primera ocasión con los hermanos Segura Vilchis, y no me acuerdo si eran Vilchis o Vilches, y también con otro personaje que déjenme acordar cómo se llamaba, porque ese no lo incluí en mi libro. Pero bueno, si no después se lo platico, porque estoy haciendo una segunda edición. Actualmente Islas Marías ha pasado a depender de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, me refiero al año de 2011, y bajo el nombre de Complejo Penitenciario, y seguramente se va a transformar en una estructura penitenciaria con criterios de rigidez y severidad extrema, lo que representa un gran retroceso en la historia del penitenciarismo mexicano. Pues yo aquí tengo algunos datos que quiero dar de algunos personajes que estuvieron privados de su libertad en algunas prisiones mexicanas, que creo que pues es necesario conocer, pero mire, no lo encuentro, hombre. Aquí está, mire, aquí tengo algunos datos. No todos estuvieron en Islas Marías. Mire, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla fue encarcelado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Fray Servando Teresa de Mier, al igual que Benito Juárez, sufrieron encierro en el fuerte de San Juan de Ulúa, que también pongo la historia de lo que fue San Juan de Ulúa. ¿Dónde está? En San Juan de Ulúa, Veracruz. Francisco I. Madero en la cárcel de San Luis Potosí, y tiempo después fue asesinado junto con José María Pino Suárez en las inmediaciones de la penitenciaría de Lecumberri. Pues acuérdese usted que este crimen se cometió porque lo quería Estados Unidos, y encuerdó al asesino, al chacal Victoriano Huerta, para que se hiciera del poder, tomara presos a Madero y a Pino Suárez y los ejecutaran atrás de, ya en aquel entonces ya existía la penitenciaría cuando mataron a Pino Suárez y a Madero, pero fue por intervención de Estados Unidos, que a través del famoso pacto de la ¿cómo se llamaba? Pacto de la empacada, no me acuerdo ahorita, para qué le echo mentiras.
Ahí también estuvieron presos luchadores contra la tiranía, como los Flores Magón y su hermano Enrique, Jesús Arriaga, Chucho el Roto, Jesús Negrete, el Tigre de Santa Julia, Lupe Martínez Bejarano, la Bejarano, homicida de varias mujeres. Esta cometió más homicidios en contra de mujeres que la famosa Mataviejitas, nomás que pues se hicieron un cuento para entretener a la población, porque esto a veces causa morbosidad. Cuando la nota roja, yo he dicho, debería de ser publicarse en portadas, porque eso nos da la idea de la grave omisión tanto del gobierno federal como de los gobiernos de los estados del avance de la criminalidad. Bueno, ya mencioné el Tigre de Santa Julia, a la Bejarano, Rafael Buendía, despiadado, homicida de mujeres, Francisco del Moral, asesino de un francés de apellido Aiming, cuyo cadáver escondió dentro de un cofre, Antonio Rosales, matador de un hombre apellidado Volado, sí, así se apellidaba, Jesús Burro Martínez, quien quitó la vida a un conocido y anciano relojero de nombre Tomás Hernández Aguirre, Florencio Morales y Bernardo Mora, asesinos del general guatemalteco Lisandro Varillas. Todos los mencionados estuvieron recluidos en la cárcel de Belém, y la mayoría de ellos fueron sentenciados a muerte y ejecutados por fusilamiento en el famoso patio que se llamaba Patio del Jardín de dicha prisión. Gregorio Cárdenas Goyito, asesino de mujeres, Higinio Sobera de la Flor, el Pelón Sobera, victimario de mujeres, las Poquianchis, meretrices, Pancho Valentino, matador del sacerdote Juan Fulana Taberner, el padre Agustín Pro, la madre Conchita, también perecen Islas Marías y León Toral, implicados en la muerte de Álvaro Obregón. María Elena Rivera y Carlos Martínez Maldonado, secuestradores del niño Boigas, que fue un caso que hizo un gran escándalo en aquella época, del secuestro del niño Boigas. También estuvo Ramón Mercader del Río, asesino de León Trotsky, Enrico San Pietro, falsificador de origen italiano, todos los citados en la penitenciaría de Lecumberri, al igual que el revolucionario Francisco Villa. Ahí también padecieron encierro Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Otón Salazar, Martín Luis Guzmán. Pues no puedo dejar de mencionar el nombre de José Revueltas, ya lo mencioné en párrafos anteriores. Pues este libro, me puedes decir, oye, tú estás inventando eso. No, me dediqué a hacer un trabajo de investigación que me llevó más de año y medio. Acudí tanto al Archivo General de la Nación a buscar, me dieron permiso, a lo cual yo le agradecí a la directora en aquel entonces, para obtener esta información, al Poder Judicial también de la Ciudad de México, al Arzobispado de la Ciudad de México también, también infinidad de ocasiones fui a Jalapa y al puerto de Veracruz para obtener información de que tuviera reconocimiento académico, para conocer todo lo que era San Juan de Ulúa. Así es que quiero ya despedirme de usted, nada más diciéndole uno de los, yo pongo en mis consideraciones, por ejemplo, si bueno, pues qué fácil es criticar que el sistema penitenciario, y eso ya me refiero al actual, es una podredumbre, no está en descomposición, está en la putrefacción, y nadie le pone atención. ¿Por qué? Porque deja millones de pesos. Por hecho, yo digo que el sistema penitenciario se identifica con lo que se llama la subcultura de la violencia y que forma parte de la corrupción. Pareciera que el encierro no tiene alternativa alguna. Hay inseguridad jurídica, hacinamiento, condiciones de vida infrahumanas, abusos cometidos por las autoridades o por autogobiernos tolerados o en complicidad, golpes, maltratos, cobros indebidos, humillaciones y trato denigrante hacia el interno y a sus familiares, amigos que los visitan, imposición de castigos a capricho de funcionarios carcelarios, tráfico y venta a muy alto precio de beneficios de libertad. De parte de esto, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben de tener datos, ¿verdad? Yo ya no le sigo porque si no lo voy a aburrir a usted, pero ese libro me gustó mucho y ya le digo a usted
Este libro es una síntesis de mi tesis para obtener el grado de maestría. Quiero preparar, de hecho ya lo estoy preparando, otro libro donde ya narre el nombre de esos personajes que se hicieron famosos por ser luchadores sociales, por ser otros criminales y asesinos, ya dar datos más completos de Goyo Cárdenas, por ejemplo, de Ramón Mercader del Río, que se hacía llamar Jack Monar, de Chucho el Roto, del Tigre de Santa Julia, bueno, se me olvidó mencionar que en San Juan de Ulúa, pero hoy no mencioné a San Juan de Ulúa, estuvieron presos casi 200 jesuitas, acuérdense que fueron expulsados de territorios conquistados por la colonia porque no coincidían con la forma de actuar de la corona española. Inclusive, lo mencioné una vez, si usted visita el castillo de Chapultepec, en una parte hay una placa que dice: recordad que habéis nacido para callar y obedecer, y no para discurrir e intervenir en los altos asuntos del gobierno. Se refieren al gobierno de España. Esta frase famosa es del marqués Lacroix. Entonces, es muy interesante. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de lo que pasa en las prisiones. Le voy a decir algo. A mí me dicen, yo no sé si será cierto, que un penal, no sé cuál de los están aquí en Michoacán, pero eso pasa en todo el país. Un penal, habrá excepciones, habrá excepciones. Un penal se vende. ¿No es decir cómo que se vende? Claro. Si yo soy director de un penal y me llega la mafia, cualquier grupo, y me dice: te vamos a dar 3 millones de pesos al año para que nos dejes manejar el control del penal. Te aseguramos tranquilidad, control sobre los internos, porque eso es lo que se hace. Pero además vas a tener un porcentaje sobre el manejo de tiendas que no nos vas a dejar a nosotros, sobre la visita íntima, sobre la venta de todo tipo de drogas, sobre la venta de todo lo que el interno necesite. Tienen que pagar hasta por su seguridad. Esto es increíble. ¿Cómo quieren que esta gente no salga de la prisión odiando a la sociedad, odiando al gobierno? Muchos de esos internos son totalmente inocentes, están pagando delitos que jamás cometieron, pero les armaron el expediente, no tuvieron dinero para sobornar, no tuvieron dinero para pagar un buen abogado en materia penal para que los defendiera. Son un asco las prisiones de nuestro país, son un asco. Y lo poco que quedaba decente, Islas Marías la van a clausurar y la van a convertir en un espacio turístico. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. No porque no se necesita fomentar el turismo, no, sí se requiere, pero esto va a tener un costo social porque la gente que vive en Islas Marías está acostumbrada a un trato respetuoso, a convivir con su familia. Al trasladarlos a otros penales ya no podrán vivir con su familia, van a ser sometidos a tratamientos crueles por parte de los directores que están en contubernio con los grupos delincuenciales. Ya después leeré las conclusiones a las que yo llegué después de realizar este estudio que me llevó mucho tiempo. De hecho, este libro, pues ya todo deshojado, es una síntesis de este libro. Por cierto que no me acuerdo, se agotó este libro, nada más me queda que está hecho garras, es un hilacho, aunque no es de hilo, pero está todo deshojado ya. Así es que espero no lo haya aburrido yo con mi plática de este día, y como siempre, mis respetos para ustedes y para quienes me envían mensajes. Siempre les daré respuesta, no me interesa que sean en el anonimato o que me puedan reclamar cosas. A mí no me molesta, a mí me agrada poder tener argumentos para, no puedo decir dialogar, porque no es de allá para acá más que lo que me pueden mandar a través de mensajes del internet. Que además quisiera yo tener un buen equipo para pasar el programa en vivo a cierta hora diariamente,
y poder recibir llamadas telefónicas para platicar, para discutir, para que yo pudiera entrevistar a funcionarios públicos, pero criticándolos, ¿no? Yo no voy a prestar a lambisconearlos. Así es que los saludo con mucho respeto, con mucho gusto, e interésense más por lo que pasa en las prisiones, porque al fin y al cabo, la prisión en México no es más que un reflejo de la decadencia de una sociedad y de la corrupción brutal y pavorosa de los gobernantes. Ya les platicaré, porque aquí lo menciono, no deben de ser ni militares, ni exmilitares, ni policías, ni expolicías los que dirijan un penal o los que trabajen en un penal. No porque no tengan derecho a trabajar. Un penal debe de estar en manos de gente que tenga experiencia en materia penitenciaria. Yo afortunadamente en mi curso de maestría tuve una excelente maestra que la quiero mencionar, Josefina Cámara Bolio, originaria de Yucatán. Creo que en esa época era de las pocas mujeres que tenían el grado académico de doctora. Era integrante, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y gracias y discúlpeme por prolongarme tanto tiempo.